Salud, compañeros y compañeras. Como dije, quiero primero mencionar los objetivos de esta guerra y ya tocar el tema. Entonces, pero hoy uno de los objetivos va a ser mostraros el daño que está haciendo el móvil y las redes sociales en todos ustedes. Está dañando el lenguaje, está dañando las relaciones humanas, está dañando hasta la mismísima inteligencia. Otro de los objetivos es mostrar cómo la ciencia moderna, más bien la astrofísica, se ha convertido en la nueva religión. De tanto criticar a las religiones, ellos mismos se han convertido en religión, hablando de cosas que no se ven, hablando de explosiones, bim bam, que crean el mundo por arte de magia. En fin, pero antes quiero dejar claro mi postura, que para que no haya confusión, mi postura ante lo que es la religión, porque es la idea de Dios. Y entonces, otra cosa que he pensado es que como el sonido está mal y como me dejo muchas cosas en el tintero, el otro día, por ejemplo, me dejé, cuando le preguntaba yo a los materialistas qué fórmula química tenían los pensamientos, se me olvidó preguntarle que los sentimientos de dónde nacen, ¿qué los crea los sentimientos? ¿El corazón? El corazón bombea sangre. ¿Existe el alma? En fin, hay que ver. Entonces quiero hablar de Dios. El hecho de que yo quiera convenceros de que vuestro Dios no existe, no es con ánimo de ofenderos. Y ustedes diréis, entonces, ¿a ti qué te importa lo que nosotros creamos? Sí me importa, sí. No por lo que ya haya pasado, sino lo que no quiero es que mis nietos, cuando lleguen a la adolescencia, no se sientan pecadores sin serlo. Era un niño con 13 años, obediente, y sin embargo me creía el más malvado del mundo, por venerar mucho la mano derecha. En fin, voy a ver, ya he dicho que, bueno, para explicarme voy a coger y voy a leer, yo no quería, pero lo voy a hacer, voy a leer el tema fundamental y después comentarlo, antes de presentarlo, después comentarlo. Y entonces voy a escribir siempre antes un texto. Pero en esta ocasión, como ya abrí un blog, que casi no diré yo, y os voy a leer un artículo que viene muy bien a lo que estamos hablando. El artículo se llama Dios y yo. Perdón un momento. Lo siento, estoy grabando, después me llama. Dios y yo. Y en el blog ese de que no me leyó casi nadie. Empiezo. Tengo recuerdos de mi más tierna infancia. Nadie cree hasta qué punto. La primera imagen que tuve de Dios venía muy bien definida en la primera enciclopedia Álvarez. Recuerdo dos dibujos. En el primero, un niño pensativo, mirando de reojo hacia arriba, tenía una nubecita a cada lado de la cabeza. A su derecha, un angelito le decía que fuera bueno. A su izquierda, un demonio le decía que no le echara cuenta. El otro dibujo era una gran planicie donde la gente caminaba en la misma dirección. A mitad del camino había un gran precipicio con un suelo profundo donde se veían llamas y cuerpos ardiendo. La gente tenía que saltar. Los que llegaban al otro lado eran los que habían sido buenos. La cosa estaba clara. Había que hacer lo que dijera el angelito.
Mi padre era capillita. Aprovechó para que mi hermano y yo hiciéramos juntos la primera comunión. Ella con 7 y yo con 5. Ella de monja blanca parecía Marisol haciendo de Santa Teresita. Yo de fraile blanco no sabía dónde meterme. Al entrar en la iglesia, el demonio de la nube dijo: me cago en Dios. Me quedé frío. Inmediatamente el angelito y yo comenzamos a decir mentalmente: me cago en el demonio, me cago en el demonio. ¿Era este pecado? No, había sido el demonio de la nube. Ya no había marcha atrás. Le eché los huevos y comulgué, pero me llevé años cagándome en el demonio cada vez que entraba en una iglesia. A los 10 años me mandaron a estudiar bachiller en un seminario interno junto a otros niños del pueblo. Aún recuerdo las palabras que don Antonio, el maestro, dijo a mi padre: hombre, si no salen sacerdotes, por lo menos salen hechos unos buenos padres de familia. Los curas me hablaron de Jesús, el Hijo que perdonaba a todo Cristo. Yo lo tuve claro desde el principio. Había que arrimarse al Hijo que era más enrollado. Todo fue bien al principio, pero el 1 de enero de 1970, después de ver el programa Fin de Año, donde las bailarinas enseñaban la braga, me masturbé por primera vez. No estaba claro. Había pecado. Al otro día me la toqué y así prácticamente hasta la actualidad. Al llegar al colegio comenzó el problema. Solo había 2 o 3 confesores y claro, no podía ir al mismo todos los días. Había que buscar horarios que a veces cambiaban. Sin confesar no podías comulgar. Y entonces, cuando todos hacían cola y tú te quedabas en el banco, todo el colegio sabía por qué había sido. Me sentía mamado. No es que pecara, es que pecaba todos los días, algunos 2 o 3 veces, sin contar los malos pensamientos y la omisión. ¿Qué otro pecador podría pecar tanto? No roba un ladrón 3 o 4 veces al día. El director del colegio nos daba religión. Un día le pregunté que si un hombre malvado que se confesara al final de una vida iría al cielo. Me contestó que sí. Le pregunté lo contrario, que si un hombre bueno que cometiera un error al final de su vida y no le diera tiempo a confesarse, iría al cielo. Me dijo que no. Entonces, todo dependía si te daba tiempo de confesar. Algo no me cuadraba. Y si me moría justo en el orgasmo, al infierno de cabeza. No podía entender a un Dios que castigaba a sus hijos ricos con el suplicio eterno. Si nosotros los humanos, que según nuestra cultura nacimos en pecado por una manzana que comió nuestra tatarabuela, que somos pecadores por naturaleza, incluso la muerte nos parece exagerada como castigo para nuestros hijos. Sí, nuestro Dios, si nuestro Dios es aún más cruel que nosotros, ¿cómo podremos mejorar? Sí, está bien, que lo perdona todo, pero ¿no es esto una ambigüedad, incluso una contradicción? Tanto ha perjudicado a la humanidad la ira de Dios como el perdón indiscriminado de Cristo a cambio de la de María. Uno mataba a espada y hoguera,
El otro perdonaba estos crímenes y otros, por lo que se han repetido hasta la sociedad en toda la historia. Reniego, por tanto, del viejo de mis antepasados. No creo que pueda existir un ser tan cruel, con un hijo tan condescendiente. No quiero pertenecer a su iglesia, ni ser a su imagen y semejanza. Si el demonio existiera, Dios no sería omnipresente y omnipotente. Si el infierno existiera, Dios no tendría ni una hoja de vergüenza. Total, que me hice ateo. O agnóstico, solo yo. Pero la vida sin espíritu no tiene sentido. Me quedo dudas en el espíritu. No, mala suerte. Entonces leí un libro que había escrito un tal Carlos Castaneda. Esto lo leo que lo dejaba atrás. Carlos Castaneda, que hablaba sobre el uso de plantas alucinógenas por los brujos de México, es decir, el peyote y los hongos, los honguitos psicodélicos. Bien. Total, viajé a México, a la sierra de Huautla, en el estado de Oaxaca. Allí tuve una experiencia psicodélica con un chamán de hongos. En su corto vocabulario español, el viejo indio me habló del gran espíritu. Sí, pero ¿qué es? Es lo que mueve todas las cosas. ¿Pero dónde está? Donde quiera que mires. Ahora no me considero pecador, ni nada, ni tengo nada de que arrepentirme. Bueno, sí, de haber pecado tampoco con la bella hembra de nuestra especie. Quiero creer en un Dios comprensivo, que se responsabilice de su creación. Si somos tan malos, algo habrá tenido que ver él, ¿o no? Quiero creer en un Dios que lo es todo, que no puede haber nada fuera de él. Quiero creer que hay un gran plan. ¿Para cómo? Hace poco vi un documental en el que hablaban un rabino, un imán, un sacerdote católico y otros protestantes. Muy bien, todos coincidían en que no estaba escrito en ningún libro que la masturbación puede ser pecado. Ni siquiera Moisés, que mencionó hasta las cabras. Así que yo me cago en descargo o papa que nos hizo creer a todos que la paja es un pecado. Ni la paja ni el grano. Y recordad, la virginidad va en contra de la propagación de la especie. Así que folla y no me seas pecador. Bueno, ahí termina el artículo. Pero quiero seguir. Creo que ha quedado claro porque pienso que no puede existir el Dios de Moisés. No digo que no existiera Jesucristo, ni yo tengo nada en contra. Tengo en contra de Jesucristo algunas cosas, pero vamos, que yo creo que Jesucristo hizo un gran bien a la humanidad, también hizo un gran problema con tanto perdón y tanto perdón. En fin, os contaré lo que cuando yo me fui a México y empecé a creer en Dios. Es decir, yo me fui, primero estuve con los indios huicholes y los coras, que son los que tratan los que toman el peyote. El peyote es como, ellos le dicen el mezcalito, es como digamos, un ángel o un intermediario entre los dos mundos, entre este y la otra, el otro lado, ¿no? Y
Y después, pero allí no conseguí, me los tomé por mi cuenta, pero no conseguí localizar al chamán de los coras y de los huicholes. Después me fui al sur de México, a la sierra de Huautla, que viven los mazatecos, y allí sí localicé al chamán. Entonces nos tomamos los honguitos por la noche, y estuvimos hablando toda la noche, y eso me habló de gran espíritu, y me contó la historia que fue la primera vez que yo digo, ¿será verdad? Y me contó la historia de que su madre era la chamana, y viendo que ya se moría, pues le pidió a él que se hiciera el chamán. Pero él dice que era muy borracho, era el tiempo de la revolución, de Zapata, Pancho Villa y eso. Y entonces cada vez que se tomaba como vomitaba y no llegaba a gasto de efecto, ¿no? Total, que un día ya la madre lo tuvo, le dijo que no me diera un par de días, que le hizo un lavado de estómago, un saúco, y total, que a los otros días pues le dio un plato bueno de hongo, y entonces dice él que se quedó adormilado en la cama, y que cuando fue a sentarse en la cama, puso los codos sobre las rodillas, y al ir a apoyar en la cara, las manos siguieron para adelante. Es decir, que se había salido de su cuerpo, miró y estaba tendido. Y ya pues, conoció el otro lado. Yo siempre he sido muy claro, la verdad, pero me quedó cierta inquietud. Que amaneció, se acostó, y yo fui a lavarme a Riachuelo, que había cerca. Y al salir del monte, porque él tenía la casa en el monte, vi una campanilla, una hipomea silvestre. Y ahí digo, ¿cómo no te había reconocido antes? Vi ahí a Dios en la flor. Vi a Dios en la flor. Y entonces creo en Dios, de verdad. Lo que pasa es que no lo conozco. Entonces yo allí mismo empecé a ver otras religiones como el budismo, me gusta el budismo, también. Pero ya vi lo que es el Tao. El Tao. El budismo, el Tao es chino y el budismo es indio. Pero bueno, por ejemplo, hay chinos que practican los dos a la vez, budismo y taoísmo, pues son parecidos en realidad. Y el Tao, que fue un chinito muy antes que Cristo, 700 años por lo menos antes de Cristo, pues dio una serie de mensajes. El Tao, él nunca lo llama Dios, lo llama espíritu, Tao, esa cosa que no sé si está, lo que mueve las cosas. Y vio una teoría que es la que yo me perdí hace 40 años y todavía no me he enterado, que es la teoría del yin y del yang, las dos fuerzas, una centrífuga y otra centrípeta, que forman todas las cosas, todo ser vivo o muerto. En fin, de eso ya os digo que todavía no me he enterado, después de 40 años, pero prometo profundizar y hablar un día de eso. Bueno, aquí se acabó. Ya os digo, que no quiero ofender, pero creo firmemente que Dios de todas las iglesias cristianas, todas las iglesias musulmanas y judías, no puede existir. Salud y que os vaya bonito. Si Dios quiere, por supuesto.